Buenas, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, muy bien. ¿Sois la Portaza? O sea, la Asociación Portaza. Asociación Cultural. Pero no es eso que hay ahí, la Portaza. Eso es el monumento, nosotros somos la asociación y el grupo de teatro. ¿Y por qué tenéis ese nombre? Quiero decir, porque sois un monumento teatral. Somos un monumento de la tierra. ¿Sois unas piedras? Un monumento del pueblo, ya sé. ¿O hacéis ladrillos? ¿Qué es esto? De todo. ¿Por qué viene este nombre? Bueno, pues un poco como era el símbolo del pueblo, así lo resto cultural, pues el grupo de teatro adoptó el nombre de la Portaza. La Portaza. Como símbolo del pueblo. Estamos en Alfajarín y aquí Alfajarín, bueno, la gente de teatro sabe que hay un festival que tiene mogollón de años. Contadme un poco qué es esto de Pues sí, el festival que montáis. El festival nació en el año 81. Llevamos 39 ediciones, la próxima será la 40. Y empezó como teatro rural aragonés, después ya se amplió a las Nacional. capitales de provincia y después ya nacional. Qué bonito esto, ¿eh? No se ven Exacto, muchos porque hay pueblos. mucho que consume también. Cuando montáis el festival, también se involucra todo el pueblo. Quiero decir, que montar un festival al final lleva una producción, lleva trabajo. Primero hay que seleccionar 8 obras, que son las que participan en el festival, de todas las que nos llegan. Más o menos son, ¿cuántos os mandan? Pues unas 60... ¿Y las veis todas? Ahora Sí, que no hay nos oye nadie. Sí, hay que verlas, claro. Sí, hay que verlas para poder... Hombre, alguna igual la pasamos rápido. Que eso no suele venir, ¿no? No, esa no suele venir. Y hacer la selección y ala, y luego Luego 8. contactar con los grupos, Claro. acordar las Acordar fechas las que le fechas. vienen bien a cada uno y ya pues propaganda y festival. Y bueno, por aquí ha pasado mucha gente de Zaragoza, de que ahora son profesionales, ¿no? Compañías, yo creo, ¿no? Porque con tantos años, seguramente. sí. Gente como quién, no sé, contarme un poquillo a ver si me suena. Jorge Usón, Jorge Usón. Gabriel Latorre, Laura Plano, Joaquín Murillo, Madre mía, o sea, ha pasado. Marian Pueo, o sea, muchas. O sea, la nueva y la vieja escuela. Cristina Ñáñez. O sea, ¿qué pasa en Alfajarín? O sea, me da a mí que sois hiperactivos. Digo esto hiperactivos porque no solo hacéis el certamen, el festival, ¿no? Hacéis más cosas. Hacemos más cosas Como, por relacionadas ejemplo, con el que- teatro. que Pues eso es- hacemos la Casa del Terror. La Casa del Terror. Con la Casa del Terror hacemos el Belén Viviente Un momento. Belén Viviente real. real. No es la Casa del Terror que es el Belén, no mezcláis. No es de terror el Belén. Hemos pensado, no, pensado en hacerlo alguna vez, hemos pensado, pero hasta ahora no. ¿Puedo ver un poco lo que estáis ensayando? Sí. ¿Qué estáis preparando? Bueno, el Triángulo Azul, Uy. una obra sobre los españoles en el campo de Mauthausen. Y tú me da a mí que... Bueno, yo ¿De qué haces? ya lo veréis. Ay, no sé yo, tiene una pinta de nazi este. Pues vamos a verlo, ¿no? Vale, vamos. En la madrugada del 6 de agosto de 1940, un convoy repleto de cadáveres vivos, cadáveres muertos y heces hacía su entrada en la estación de Mauthausen. A este siguió otro, y otro más, y tantos otros. Más de 7.000 españoles, de esos que huyeron de Franco, descendieron de los vagones. Entre ellos, familias enteras, enfermos, artesanos, mutilados, artistas, niños, abogados, profesores, deportistas, más niños. Fotógrafos, bailarines, mineros, contables, catedráticos, un negro de Barcelona, más niños. ¿Qué mal habían hecho aquellos niños? El rey ofreció a aquellos españoles al jefe del Estado, Franco, el caudillo español, pero él no los quiso. Hagan ustedes con ellos lo que quieran, nos dijo. Nadie los quería. No podíamos asentarlos en ninguna parte. ¿Qué se supone que debíamos de hacer? Señores de la orquesta, atención, les ruego que me toquen otra canción. Triangulitos de colores, para niños y mayores. Los rojos son los políticos y amarillos para todos los semíticos. Verdes para delincuentes, que todos son prominentes. Morados por religión y los gitanos de marrón. Azul será
españoles por no tener una tierra, un hogar donde volver. Azul será el trozo de tela que bordado está, azul como el cielo azul.